Buenas tardes con todos desde el Centro Nacional de Telemedicina. Les damos la bienvenida a esta primera telecapacitación del mes de febrero. Hoy estamos iniciando nuestro microciclo de sesiones sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. El día de hoy, miércoles 7 de febrero, estamos tocando el tema de prevención del cáncer ocupacional junto con la doctora Nadezhda Flores Barriga. Ella es médico ocupacional. El día de hoy también contamos con la participación de uno de nuestros subdirectores del Centro Nacional de Telemedicina, el doctor Diego Venegas Ojeda. Él es subdirector de Regulación, Iniciativas y Servicios en Telesalud de Senate. También es oncólogo clínico. El día de hoy damos inaugurada este microciclo de sesiones junto con sus palabras de bienvenida, así que le damos el pase, doctor Diego, bienvenido. Desde el Centro Nacional de Telemedicina y señalar que para nosotros uno de los principales problemas de salud pública es el cáncer. Y es por eso que se ha desarrollado esta actividad que va a durar aproximadamente una semana. Empezamos el día de hoy y vamos a llegar hasta el 15 y 6 de febrero, que también es un día muy importante porque se celebra a nivel mundial, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. El cáncer afecta alrededor de 70.000 peruanos cada año, de los cuales fallecen alrededor de 35.000. Cada 2 horas muere un peruano por cáncer gástrico, cada 4 horas una mujer por cáncer de cuello uterino, cada 4 horas un peruano por cáncer de próstata, cada 5 horas muere una mujer por cáncer de mama. Y en el tema de cáncer infantil, lamentablemente, 1 de cada 2 niños que tienen leucemia, por ejemplo, llegan a sobrevivir después de los 5 años, cuando en el mundo estas tasas de supervivencia están por encima del 90%, lo que quiere decir que tenemos enormes desafíos. Para este año, la Organización Mundial de la Salud ha establecido el lema por unos cuidados más justos. ¿Eso qué implica? Que a pesar de que tenemos grandes avances en la prevención, tenemos vacuna VPH, a pesar de que tenemos grandes avances en el tratamiento, tenemos inmunoterapia para mejorar la supervivencia de los cánceres, la verdad es que esto no llega a todos, a todas, y eso hace que finalmente no logremos como país mejorar nuestras tasas de curación. Hoy tenemos más del 50% de personas que padecen cáncer se van a curar de esa enfermedad. Sin embargo, no es una realidad palpable cuando lo conversamos a un paciente que está viniendo de una región lejana del país o una persona que a pesar que está en Lima, tiene que pagar de bolsillo o no tiene trabajo, entonces tiene una serie de dificultades para poder acceder realmente al tratamiento. Pues bueno, tenemos una enorme tarea para unir nuestras voces y reducir esas barreras geográficas, esas barreras económicas, esas barreras también de discriminación y de estigma contra algunas enfermedades, para que finalmente podamos hacer que el cáncer que puedan acceder todas las personas a un tratamiento de cáncer con calidad y de manera oportuna. Permítame señalar, el día de hoy vamos a tocar vamos a tocar prevención del cáncer ocupacional. Recordemos que el cáncer que se origina en el trabajo corresponde más o menos al 4 al 20% de la carga de cáncer es originado por condiciones laborales. El día 9 vamos a conversar en lo que son los desafíos para la prevención y control del cáncer en el Perú. El día 15 vamos a abordar el reconocimiento de los signos y síntomas del cáncer infantil con el doctor Omar Reyes. El día 15 también la situación de cáncer infantil y el diagnóstico precoz. Y la situación de cáncer infantil en el Perú el día 16 con la doctora Decima Diez. Así que los invitamos a estar conectados. Los enlaces están colgados también en la plataforma del Senate. Hacerles recordar, la sesión del día viernes 9 es a las 3 de la tarde, la sesión del jueves 15 de signos y síntomas de cáncer es a las 11, y la conferencia de la situación de cáncer infantil en el Perú es el día viernes 16 a las 3 de la tarde. Bien, ahora voy a presentar a la doctora Nadezhda Flores Barriga.
médico ocupacional, coordinadora de salud ocupacional del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur. Bienvenida, Nadiecha, y muchas gracias por acompañarnos a la audiencia del Centro Nacional de Telemedicina que tiene alcance a nivel nacional. Gracias, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Bien, los dejamos entonces para dar inicio a este ciclo de conferencias en conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Muchas gracias. Buenas tardes con las personas que están presentes. Primero, agradecer la invitación de Senate para poder ser parte de este ciclo de capacitaciones en poder abordar un tema tan importante como lo que es una de las enfermedades más relevantes de lo que, no solamente de esta era, sino de lo que va a significar los próximos años, porque el cáncer viene a ser una de las mayores amenazas en la salud de tanto de nosotros como de nuestras futuras generaciones. Entonces, a mí me toca la parte de lo que es cáncer laboral, cáncer ocupacional, y creo que el ambiente laboral, el lugar de trabajo, es la mejor oportunidad o es el lugar propicio para que muchas veces nosotros y las demás personas puedan en ocasiones escuchar por primera vez esta palabra o chequearse por primera vez a nivel de su salud o, aunque nos parezca raro, capacitarse en lo que son riesgos o capacitarse en lo que son chequeos preventivos, en estilos de vida, en hábitos saludables. Entonces, el reto que tenemos los médicos ocupacionales en nuestros centros de trabajo, el reto que tenemos el personal de salud con los pacientes, el reto que tenemos como trabajadores a nivel de entender la importancia del centro laboral en lo que es cáncer, no solamente ocupacional, sino como patología, es muy importante. Quería empezar por mencionar, bueno, esta noticia que es muy antigua, pero ya que desde el 2014 la OMS ya nos hablaba acerca del riesgo para la salud de algunas sustancias químicas que eran clasificadas como cancerígenas. Entonces, ya desde esta fecha, nosotros estábamos siendo advertidas que en los centros de trabajo se estaban identificando algunos agentes químicos que eran cancerígenos o carcinógenos, ¿no? Algunas investigaciones que apoyan esto es que la carga mundial, como lo mencionaba el doctor, aproximadamente de 4 al 20% son atribuidas al cáncer ocupacional de todas las patologías, de todas las neoplasias. En algunas bibliografías se habla contundentemente de un 19%, pero en alguna bibliografía también se habla que se han identificado 160 carcinógenos ocupacionales. En nuestra normativa hablamos de 69, pero en alguna bibliografía mundial se habla de hasta 160. Los más comúnmente reportados son los que son pulmonares, pero hay algo que tenemos que tomar muy bien en cuenta. A nivel macro, todas las patologías ocupacionales, todas las enfermedades ocupacionales tienen un subregistro. No hemos logrado vencer la limitación que tenemos, aún con todas las implementaciones de cultura de seguridad y salud ocupacional
después, a raíz de la pandemia, en todas las instituciones públicas y privadas, aún no se ha logrado mejorar el registro de enfermedades ocupacionales. Entonces, aún así, teniendo un subregistro de enfermedades ocupacionales, podemos tener estas estadísticas. Entonces, hay que considerar que incluso la OMS puede decir que solamente alcanzamos al 14% del registro de enfermedades ocupacionales. Entonces, estamos dejando de lado muchas más que en ocasiones no se toman en cuenta. Ahí también hay un porcentaje importante de trabajadores que, por ejemplo, son informales, que a veces no acceden a una cobertura y obviamente a un registro adecuado. Una de cada 10 muertes de cáncer de pulmón está fuertemente asociada a los riesgos del ambiente de trabajo. En otro estudio nos hablan exactamente de lo mismo, de que los tipos de cáncer más fuertemente asociados a agentes ocupacionales son los de pulmón, los de vejiga. Dentro de los de pulmón, más identificados los mesoteliomas. También están reportados, por ejemplo, los de vías respiratorias superiores, como los laringios. También hay una parte importante, los de cáncer de piel, las leucemias, sobre todo los que tienen que ver con agentes químicos. Principales causas de muerte. Este es un estudio importante que nos habla a nivel global, cuáles son las causas de muerte. Y en una visión global tienen que ver las causas circulatorias. Pero en un nivel, solamente enfocándonos en un estudio que se hizo en Estados Unidos, en gran escala se atribuía al cáncer. Hablando específicamente causas de muerte relacionadas a factores laborales, ¿no? Este es un estudio que se hizo a nivel Europa y se llega a un índice importante que decía de que los cánceres laborales matan a 10 personas cada hora. En Europa se ha llegado mucho a estudiar, por ejemplo, la relación del asbesto, el amianto, daños, por ejemplo, que tienen que ver mucho con identificar los agentes carcinógenos. Es más, la normativa que ellos tienen se actualiza constantemente con clasificar y actualizar los CIAR, que los vamos a ver más adelante. Entonces, ellos hablan que el cáncer profesional es la primera causa de mortalidad en la Unión Europea. Y bueno, también nos hablan de costos directos. Ellos también tratan lo enuncian así como el cáncer, como la plaga de nuestros días. Ellos detectan, miren, 375 agentes cancerígenos reconocidos, justo de este listado que les hablaba de las IARC. Y de estos 375, ellos identifican como 179 como cancerígenos laborales, en comparación a los 69 que nosotros hemos identificado en nuestra normativa, y le dan mucha importancia al asbesto y al amianto. Sin embargo, reconocen que en algunos casos no se ha podido identificar el agente causal específico, algo que es muy importante en lo que es patología ocupacional. Nosotros no podemos desestimar la relación de causalidad aun cuando no esté en la norma. Nosotros sabemos, puede que la normativa nos diga, estas son las enfermedades según el enunciado, pero cuando yo logro demostrar el nexo causal, hago la investigación epidemiológica, hago toda mi árbol y logro demostrar toda la causalidad y establezco que hay, según mi investigación, que el agente causal está presente en el lugar de trabajo, puedo atribuir ese agente
como responsable de la enfermedad, aún cuando no está dentro de ese listado. Y hay otro tipo de agentes que no solamente son los químicos, importante, como por ejemplo los turnos laborales. Algo importante, sobre todo en el sector salud, no excluye a los demás sectores, pero hay una relación importante, más de un estudio que evidencia que los turnos laborales tienen una alta relación, sobre todo con el cáncer de mama. Hay muchos estudios que demuestran que la alteración del ritmo circadiano tiene una alta probabilidad con desarrollar cáncer de mama en los trabajadores que están sometidos a estas alteraciones. Entonces, hay mucha evidencia que apoya que los factores laborales tendrían que ver con el desarrollo de este tipo de patologías. Y hace poco, en esta publicación del año pasado, en agosto del año pasado, el Instituto Nacional de Salud advierte, ya nos va dando mucho más alarmas, de que los casos de cáncer en la población económicamente activa está aumentando. No nos dice específicamente cáncer laboral, porque también lo que es cierto es que los medios, los recursos para que nuestro sistema de salud pueda hacer una investigación como tal y corresponder que se trata de un cáncer laboral es limitado. Los sistemas de reporte de enfermedad ocupacional son ciertamente limitados. No se cuenta con personal formado en salud ocupacional suficiente en todos los centros asistenciales, en todos los centros laborales para poder hacer la investigación, el reporte, etcétera, como debe ser a todos los trabajadores. Entonces, muchas veces un cáncer eh, pasa como común cuando de repente su causa es ocupacional. Pero lo que sí nos dice el INS es de que el cáncer en la población económicamente activa ha aumentado. Pero sí nos da luces de que la neoplasia ocupacional está entre el 4 a 6% del total. Y hay algo importante. Si yo entiendo que los factores de riesgo laborales están presentes en el trabajo, significa que si yo gestiono los mismos o yo hago controles de riesgo, podría eliminarlos, podría disminuirlos. Por lo tanto, podría evitar en muchos casos, si no es en la mayoría, si no es en todos, esta patología. No, en esta publicación de Diario El Peruano, también nos invoca y nos llama a que le demos mucho más importancia a las evaluaciones preventivas, ¿no? Y bueno, de alguna manera a que los empleadores o a que de alguna forma las autoridades tomen más preponderancia a esta situación. Bueno, solamente para definir, el cáncer en general determina un amplio grupo de enfermedades que se caracteriza por una multiplicación anómala de células que por varios mecanismos están replicándose en situaciones anormales. Ahora, esta enfermedad tiene un tiempo de latencia, ¿no? Por el tipo de patología, por el tipo de órgano, puede propagarse, puede presentarse de muchas maneras, con mucha sintomatología, tiene muchos tipos de clínica, mucho tipo de sintomatología. Es muy amplia la manera como esta enfermedad puede manifestarse. Lo que sí sabemos es que es la segunda causa de muerte en América, incluso alguna bibliografía la ubica como la primera, pero sí sabemos que para el año 2030 los casos de cáncer aumentarán un 32%, superando los 5 millones. Incluso en algunos casos se habla de que para este año, de cada
4 personas, por lo menos una padecería esta patología. Para nosotros, cáncer laboral, cáncer ocupacional, según la definición de nuestra norma de 1993 del Decreto Supremo, nos dice que el cáncer profesional es una enfermedad generalmente debida a la exposición en el ambiente de trabajo. Todo lo que tiene que ver con la palabra profesional, laboral, significa implícitamente que la causa está en el trabajo. Siempre que yo le voy a poner cáncer laboral, accidente laboral, enfermedad laboral, significa que esa patología, esa contingencia se ha dado en el lugar de trabajo. Entonces, cuando yo hablo que se da en el lugar de trabajo, es porque estoy hablando de esta parte, de este punto importante que veo en la parte inferior, que es prevenible. Cuando yo hablo de seguridad y salud en el trabajo, necesariamente tengo que enfocarme o tengo que pensar en prevención, en promoción de la salud. Todo sistema que evoca seguridad y salud ocupacional tiene necesariamente que pensar en un sistema preventivo. La parte preventiva en un sistema de salud va a evitar estas situaciones, lo cual también nos ubica en algo desafiante, nos ubica en un terreno que muchas veces no nos va a dar resultados a corto plazo, ni siquiera a mediano. Van a ser cambios a largo plazo y de mucho esfuerzo, pero que es la única manera, que no va a haber otra porque con otro tipo de cultura, con simplemente medidas reactivas, no vamos a tener cambios significativos y solamente nos dedicaríamos a atender más casos, más enfermedades, más accidentes, más contingencias, en este caso ya no de pacientes, sino de trabajadores. La mortalidad por cáncer en el 2018 fue del 27% y, bueno, el uso de agentes cancerígenos en el ambiente de trabajo influye en este problema y el nivel de riesgo es del 1.7. Los convenios de la OIT, para que más o menos sepamos, un convenio con la OIT, con la Organización Internacional de Trabajo, significa alianzas. Es como que nuestro país firma una alianza, firma una estrategia, un tratado con la Organización Internacional del Trabajo. Y desde 1974 nosotros tenemos un convenio el cual establece que el cáncer que se relaciona con la exposición a agentes cancerígenos en el ambiente de trabajo es prevenible si se toman las medidas apropiadas. Entenderíamos entonces lo que mencionábamos desde el inicio. Con las adecuadas medidas, con la adecuada identificación, no debería suceder. ¿Y por qué es algo que cada año se nos viene encima, que cada año aparece, que cada año desborda? Puede ser porque se esté identificando mejor, porque se esté registrando mejor. Eso sí sería alentador. Pero de repente es porque no estamos ejerciendo los controles, porque simplemente no estamos haciendo adecuado caso a nuestra normativa, o porque los trabajos, los tipos de trabajo cada vez son más riesgosos, no tanto en labores de riesgo, sino en exposición a agentes. Hay mucho, todo lo que ustedes ven, todas las normas, todas las leyes, decretos, resoluciones, incluso más, que bordean, que son un marco, como dice, que dan todo el soporte para sostener a un trabajador en cuestión de cáncer. No solamente en cáncer ocupacional, en cáncer laboral, sino en cuestión de un cáncer, digamos, común, ¿no? Hace poco, el 20 de enero, salió una normativa que decía de que
cáncer femenino de cuello uterino y de mama, es una norma que habla que es una norma específicamente de la Ley de Prevención de Cáncer, pero referencia específicamente, hay una partecita que referencia al médico ocupacional y dice que el médico ocupacional deberá exigir o algo así como que revisar la documentación de la trabajadora que haya sufrido esta enfermedad para poder, textualmente no le tengo, pero para poder reubicar o para poder tomar las medidas adecuadas en el puesto de trabajo. Entonces, qué importante es que ya cada vez se pueda normar esta situación en esta patología. Entonces, incluso existe una norma que establece de que cuando todos los trabajadores, para poder hacer un chequeo preventivo, tienen una licencia dentro de sus horas de trabajo. Entonces, ya vemos que esto no es algo ajeno para todos nosotros, pero específicamente en cáncer ocupacional hay dos importantes, que son el Reglamento de Prevención y Control de Cáncer Profesional, que es de 1993, y el Reglamento sobre valores de límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo del 2005. Ambas, digamos como que son un poco más específicas a las anteriores con respecto a cáncer laboral. La primera tiene que ver con todo lo que está obligada cualquier empresa que maneja factores de riesgo asociados al cáncer ocupacional. Y la segunda tiene que ver con todos los agentes químicos que podrían ocasionar cáncer, desde lo que es, no sé, la lejía hasta lo que son formaldehído, ¿no? Todos los agentes químicos que están presentes en un ambiente de trabajo, sea construcción, minería, salud, educación, etcétera, todo tiene un valor permisible en el ambiente. Obviamente hay labores que involucran mayor exposición al agente químico, otras no, pero y todas tienen un límite. Algo importante de este decreto, lo dice textualmente, la exposición al agente químico es mejor que no se dé. Acá nos da el límite permisible, pero nos dice de que ese límite permisible igual no es que nos ofrezca una seguridad al 100%. ¿Qué quiere decir? Yo exponiendo a mi trabajador a ese límite, digamos que me diga, el límite permisible al formaldehído es 0.05. Ya, si yo lo expongo al 0.05, ¿significa que no le va a dar leucemia? No, significa que ese es el límite legal permisible, pero aún está en riesgo. ¿Cuál sería el nivel de protección ideal que no lo exponga? Lastimosamente, para desempeñar las tareas, yo necesito trabajar con ese agente, ¿ok? Entonces, no hay trabajo, siempre lo decimos, en salud ocupacional siempre lo vamos a decir, no hay trabajo que no tenga riesgo. Hay trabajos que tienen más riesgo que otros y hay trabajos que tienen distintos riesgos. Por eso nosotros los clasificamos por riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. Algunos tendrán más riesgo de un tipo, otros de otro. Por eso es importante que el personal capacitado, formado en esto, pueda distinguir por puesto de trabajo qué tipo de riesgo corresponde a cada uno y en qué debo prevenir cada uno de ellos. ¿Y qué agente carcinógeno corresponde a cada uno? Entonces, un agente carcinógeno es una sustancia capaz de provocar cáncer por muchas vías de exposición, inhalatoria, digestiva, dérmica, incluso, no está acá, pero incluso por accidente punzocortante en el caso de trabajadores de la salud. Si yo tengo un accidente punzocortante con un paciente con hepatitis B, con hepatitis C, tengo alto riesgo de contraer esta enfermedad, entonces ya sería un agente carcinógeno. Entonces, la clasificación de los agentes puede ser hay varias clasificaciones, pero la que más nos recomienda es la IARC,
que tiene la 1, la 2A, la 2B, la 3, bueno, y la 4, algunos no la mencionan porque la 4 dice que no es un agente carcinógeno. La 1 dice que es un carcinógeno probado, la 2 probable, la 3, la 2B posible, la 3 no clasificable. Importante para nosotros en el campo de la salud identificar, ya lo vamos a ver más adelante, pero sí es muy mm, en cuestión de autocuidado, que nosotros sepamos cuáles son los unos, por ejemplo, para que sepamos cómo gestionarlos. Les traje esta parte, ¿por qué? Porque nosotros ya tenemos la herramienta a nivel de la plataforma, nosotros entramos, tenemos esta herramienta, justo les he traído la parte web para que ustedes ingresan. Esta es la página del MINSA. Hay una publicación en el MINSA, es un portal en el cual nosotros mismos ingresamos y podemos ver cómo nosotros identificamos los agentes en nuestro ambiente de trabajo. Entonces, de repente, no sé, pues yo trabajo como somos de repente personal de salud, entiendo, en anatomía patológica. Entonces, yo en anatomía patológica de repente tengo formaldehído. Entonces, me voy a esta página y entro a esta parte, eh, ubico el agente, lo escribo, como ahí dice, busco utilizando mayúsculas, y me va a salir a qué tipo pertenece, grupo 1, grupo 2, grupo 2B, grupo 3, grupo 4. Y inmediatamente incluso me va a sacar la ficha y me va a sacar todas las características de ese agente carcinógeno. Como decía inicialmente, en nuestra normativa, nosotros tenemos reconocidos 67 agentes, pero en las investigaciones que hemos mencionado al inicio, hay hasta 190, 180 en algunos países. Esta norma no excluye. Nuestra norma no es que haya, si no está dentro de los 67, entonces no es agente carcinógeno, no. Si yo reviso la ficha MSDS de un agente, de una sustancia química, y tiene propiedades carcinógenas y tiene relación causal con la enfermedad del trabajador, yo puedo atribuir la enfermedad de ese trabajador. ¿Para qué nos sirve este aplicativo? Para que yo pueda comprobar, y no solo eso, para que yo pueda declarar al INS las sustancias que estoy manejando. Dentro de los agentes carcinógenos que yo puedo identificar en mi trabajo, primero tengo que ubicar qué agentes químicos tengo: metales, amiantes, derivados de petróleo, diésel, que son los más comunes, biológicos, hepatitis B, hepatitis C. En alguna bibliografía encontraba que lo clasificaban al papiloma, pero a ver, el papiloma, la forma más frecuente de contagio es la vía sexual. Entonces, es un poco difícil que un trabajo pueda tener esta vía de contagio, ¿no? Los agentes físicos, radiaciones ionizantes, muy común, por ejemplo, en el campo de la salud, radioterapia, rayos X, y las radiaciones UV, los expuestos al sol. Y en psicosociales, como lo habíamos mencionado, está demostrado por muchos estudios apoyan que las alteraciones del ritmo circadiano turnos-noche tienen una alta probabilidad de desarrollar sobre todo cáncer de mama. Agentes físicos, radiación solar, IR1, o sea, altamente probable, las radiaciones ionizantes, rayos X, IR1, IR2B, podríamos decir posible, son los campos magnéticos, o sea, los ultrasonidos, ecografías, ¿no? Todo lo que son hepatitis C, hepatitis B, lo que decíamos, accidentes punzocortantes, son IR1 dentro de los biológicos. Acá también tenemos los papilomas, pero como decíamos, ¿no? Generalmente la vía de contagio es la sexual, entonces no podríamos necesariamente atribuir que eso sea un riesgo ocupacional. VIH también es un IR, VIH es un IR2B posible. Dentro de los tipos de agentes químicos citostáticos, IR1,
Entonces, todos los trabajadores que trabajan con citostáticos tienen que ser un grupo homogéneamente expuesto, muy bien manejado, al igual que los demás. Entonces, yo tengo que saber exactamente, importante dentro de mis planes de vigilancia, clasificar a mis trabajadores, ¿no? A qué tipo de agente están expuestos, a qué tipo de riesgos están expuestos para saber cómo los manejo. Y bueno, acá tengo más o menos clasificados por tipo de agente y por tipo de IARC. Por eso decíamos que esta es una clasificación útil para todos nosotros. A ver. Podríamos decir que uno de cada 4 personas trabajadoras están expuestas en su puesto laboral a agentes que pueden provocar cáncer. Puede ser amianto, sílice, diésel, citostáticos, benceno, formaldehído. Entonces, para que yo pueda desarrollar una neoplasia, también es por una cuestión acumulativa. No solo depende tiempo de exposición, tipo de exposición, agente de exposición, sino cantidad de agentes expuestos. No será lo mismo si estoy expuesto a radiación ionizante, al sol, a citostáticos, a formaldehído y todo eso a la vez, que solamente a una sola. Si estoy expuesto 6 horas, si tengo más de un trabajo, imagínense, una persona que está expuesto a radiación, hace turnos de 6 horas, de 12 horas, encima hace noche en otro lugar y ese turno noche que empalma también se expone a radiación. Son 2 factores de riesgo. Y encima también a formaldehído, no tiene buenos hábitos y encima en ese turno noche fuma. Entonces, sabemos también que el cáncer por definición es una enfermedad multicausal. Es más frecuente en trabajadores de mantenimiento, construcción, la exposición a estos agentes, ¿no? ¿Cómo ingresa? Por inhalación, ingestión a través de la piel, exposición a radiación ionizante, por accidentes punzocortantes, como le decíamos. Los más comunes por enfermedad laboral son pulmón y vejiga. Y los agentes asociados son amianto, sílice, diésel, pero como decíamos, esto a veces tiene que ver con el registro que se tiene a la fecha. Ustedes están viendo la distribución en esta imagen por órgano. En las vías respiratorias superiores, generalmente, obviamente, como es inhalación, tiene que ver con todo lo que son policíclicos, con todo lo que tiene que ver polvos de madera. Laringe, todo lo que son con nieblas, amianto, hígado, cloruro de vinilo, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, citostáticos, afecta mucho lo que es la vía sanguínea, por eso tiene que ver con leucemias, linfomas. Ovario, se ha visto mucha relación con exposición a amianto, y bueno, toda la distribución que ustedes pueden ver, ¿no? ¿Cuáles son las áreas más afectadas en lo que tiene que ver sector salud? Eh, Rayos X por la exposición a radiación ionizante, oncología por los citostáticos, esterilización por los agentes químicos y anatomía patológica también por los agentes químicos. Prevención. Lo enfoqué así, ¿por qué? Porque nosotros en todo lo que es la salud ocupacional, como le decíamos desde el inicio, nosotros siempre le damos un enfoque significativamente preventivo. Y en todo lo que es nuestra gestión, en todo lo que es nuestro trabajo, le vamos a dar un gran peso a lo que es prevención primaria. Como nosotros sabemos, en salud, prevención primaria tiene que ver con evitar que se dé el suceso. Prevención primaria es la parte más trabajosa a veces porque es que la capacitación, identificar el peligro, o sea, todo lo que yo hago para evitar que se dé la enfermedad. Entonces, en este caso, en cáncer laboral, va a ser que yo identifique estos agentes, que yo de repente área por área diga, a ver, ¿qué riesgos físicos tengo acá? ¿Qué riesgos químicos tengo acá? Turnicidad laboral. Y eso lo voy a lograr con el IPER, con mi identificación de peligros y evaluación de riesgos. Porque una vez que yo hago el IPER
es un instrumento que no solo identifica, también controla, establece las medidas de control una vez que lo estoy haciendo. Además que lo identifico, también lo mido. Hago justo los límites permisibles, lo que decíamos. Me permite también de repente sustituir algunos agentes químicos, si es que puedo. Mido en la fuente qué es lo que está pasando. También establezco los niveles de riesgo, establezco mis trabajadores expuestos, establezco los factores de riesgo, hago mi selección de grupos expuestos, ¿no? Voy a clasificar de todos mis trabajadores, estos son mis trabajadores expuestos a radiación, estos son mis trabajadores expuestos a citostáticos, estos son mis trabajadores expuestos a formaldehído, estos son mis trabajadores expuestos a turnos laborales, y etcétera. Entonces los voy agrupando para hacer mi vigilancia médico ocupacional. Si yo no tengo agrupados a mis trabajadores, entonces no puedo gestionar a los riesgos que están expuestos. Entonces no puedo establecer la prevención que yo necesito. Y obviamente eso es constante, es cíclico. Una vez que yo he hecho toda esa prevención, ¿qué pasa? Si ya desbordó, se dio la enfermedad, me voy a la prevención secundaria. ¿Por qué? Porque ya pasó. ¿Qué hago en la prevención secundaria? Detección precoz. Tengo que identificar lo que ya sucedió. En la detección precoz, yo no voy a esperar que mi trabajador tenga la enfermedad ya incapacitante para poder gestionarla. Tengo que identificarlo tempranamente y eso logro justo con los chequeos ocupacionales, con los exámenes médicos anuales. De repente tengo un trabajador que constantemente tiene descansos médicos, descansos médicos, descansos médicos, o tiene aqueja, molestias. Entonces tengo que pensar por qué. Tengo que ir al puesto de trabajo, ver qué está pasando, identificar algunas situaciones, ¿no? Detección precoz. Para eso es mi prevención secundaria. Y la terciaria es cuando ya sucedió y tengo que dar todas las medidas para poder dar el soporte al trabajador que ya está afectado. Reubicación del puesto, porque es, a ver, ya está afectado y no puedo seguir exponiéndolo. No es como que, ya tienes un problema asociado a cáncer ocupacional y te sigo exponiendo a radiación y te sigo exponiendo al agente químico que te causó esto. O tienes una predisposición a un cáncer y te sigo manteniendo en el puesto donde esté el agente de riesgo. No, tengo que darte una reubicación. O tengo que darte el soporte emocional que tú necesitas si es que te estás reincorporando de un cáncer, ¿no? Lo que se llama el acompañamiento. Incluso yo le añadiría acá lo que es la prevención cuaternaria. La prevención cuaternaria nos habla de todas las situaciones que yo debo evitar para no causarle daño al trabajador. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto las irradiaciones en exámenes innecesarios? No tengo que hacerle una tomografía a un trabajador que no la necesita. No puedo hacerle exámenes auxiliares que no necesita cuando lo estoy irradiando de manera innecesaria. Entonces, todas estas medidas van abocadas a mi prevención. Ojo que un chequeo oncológico no es un examen ocupacional, es cierto, pero un chequeo oncológico sí puede ser un soporte para el área de salud ocupacional y de repente gestionar algunas situaciones dentro de las medidas preventivas. Justo, bueno, acá estaba parte de lo que es la gestión. Todo sistema de salud ocupacional es dinámico. Les traía justo esta lámina para que ustedes sepan de que lo que se hace en salud ocupacional no es estático, siempre es dinámico, se planifica, se hace, se revisa, se actúa de manera constante, permanente, porque lo que en este momento hacemos de repente mañana ya no va a funcionar, de repente mañana va a necesitar cambios y necesita siempre de la interacción del trabajador, siempre de la actuación del trabajador y siempre del autocuidado. Se habla de una cultura interdependiente. Sin el trabajador no funciona. Salud ocupacional siempre es con el trabajador para el trabajador. Entonces, no se puede lograr ningún tipo de cambio, ningún tipo de prevención si no hay una interacción con el trabajador, ¿no?
La evaluación de los riesgos se hace al agente y al trabajador. Y bueno, siempre se establece la jerarquía de controles. Cuando yo reconozco una sustancia cancerígena, la sustituyo, luego hago los controles de ingeniería, luego trato de hacer los controles administrativos y finalmente el EPP. Muchas veces se piensa que ante un agente químico lo primero que debo hacer es colocarme el EPP. No necesariamente, porque ya sabemos, lo hemos aprendido del COVID, nos hemos seleccionado con el COVID, y el EPP es lo último efectivo para poder controlar un riesgo. En ocasiones es lo último que nos queda, es lo único que nos queda, pero no debe ser lo primero que nosotros pensamos. Igual, para un agente que nos causa cáncer, lo primero que debemos pensar es eliminarlo. Pero si no nos queda de otra, tengo que trabajar con formol, porque es lo que me ayuda a fijar muestras, pues tengo que implementar todos los demás controles, ventilar, trabajar en un área donde yo esté capacitado y etcétera, y finalmente usar el EPP. Hay herramientas, les traje justo dos tipos de instrumentos muy buenos. Uno es el Manual de Prevención de Cáncer Ocupacional, que es un documento técnico del INEN, que nos da las herramientas, es un instrumento muy bueno que nos ayuda, nos da las directrices para, por ejemplo, investigar cómo podemos actuar en la investigación de un cáncer ocupacional. Y otro, por ejemplo, es el listado de agentes cancerígenos o mutágenos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, que nos da la actualización permanente de todos los agentes cancerígenos y también nos da una herramienta para investigar en nuestro centro laboral ese posible agente que podría ser el responsable de un cáncer ocupacional. Entonces, son dos instrumentos muy importantes, o sea, útiles, que nos pueden ayudar en nuestro día a día para poder detectar y prevenir este tipo de patología. Entonces, les agradezco mucho su atención y quedo, Yana, a resolver sus dudas. Muchas gracias, doctora. Muy interesante exposición. Bueno, ya tenemos algunas preguntas que se han hecho a lo largo de la exposición. De Rosa Portillo nos comenta que para evitar este subregistro de cáncer ocupacional, entonces, ¿qué medidas se deben tomar en las instituciones o centros de trabajo? Ya, el subregistro tiene que ver exactamente con que digamos que los departamentos o las áreas de seguridad y salud en el trabajo no se encuentran muchas veces consolidadas, conformadas y no pueden a veces realizar y cerrar el ciclo con la investigación total de una enfermedad ocupacional, valiéndose de un SCTR, por ejemplo, para poder cerrar la investigación de una enfermedad ocupacional. Porque para poder cerrar la investigación de una enfermedad ocupacional, en la mayoría de casos tiene que ser con un SCTR, ¿no? Que nos permita hacer exámenes auxiliares y todo lo demás. Entonces, para poder subir esa enfermedad ocupacional al sistema nacional, tiene que ser totalmente confirmada, validada y etcétera. Entonces, un centro de trabajo que quiera subir o que sospeche esa enfermedad tiene que comprobarla. Y para comprobarla, toda esa investigación tiene que ser con todos estos exámenes auxiliares. Y puede ser, siempre lo decimos así, un centro, una institución, un empleador, no sube o no registra porque no puede, porque desconoce, porque no quiere, o sea, porque de repente dice, no, mejor no notifico, mejor no lo hago, me voy a meter en problemas, o porque realmente tiene las limitaciones administrativas y todo para poder hacerlo a nivel de investigar todas estas patologías. Pero es una obligación legal, o sea, lejos de todo, sigue siendo una obligación de todos los empleadores hacerlo. Esto brevemente. Muchas gracias, doctora. Tenemos un par de preguntas más. Bueno, también como ya contamos con
corto tiempo para finalizar la sesión. Vamos a hacer un par de preguntas más. La siguiente es de Brigitte Flores Barriga. Consulta si fuera cáncer pero no ocupacional, si es que por la naturaleza de sus funciones no puede retornar a su puesto de trabajo, ¿se puede desligar legalmente del trabajador o también aplica reincorporarlo con restricciones? Bueno, en todo caso, siempre en todo momento, por ley 29783, uno de los principios de responsabilidad que el empleador tiene hacia los trabajadores es darle las facilidades para hacer reubicación, readaptación de puesto laboral con los trabajadores. Es más, si este trabajador es calificado dentro de lo que estipula la discapacidad y se le otorga incluso un porcentaje dentro de lo que estipula CONADIS, eh, con más razón tendría que ser reubicado, readaptado, con una normativa adicional de lo que es la CONADIS, ¿no? O sea, siempre se tiene que readaptar. Y como lo mencionaba, hay una normativa adicional dentro de la ley del cáncer para mujeres que dice específicamente que es el médico ocupacional quien tiene que revisar la documentación de la trabajadora a su reincorporación para poder como que asignar sus funciones dentro del puesto de trabajo. Entonces, da cada vez más relevancia acerca de la preponderancia del médico ocupacional dentro de los centros laborales y el manejo de esta patología, aun cuando no es de tipo ocupacional. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. También tenemos otra pregunta de Alejandra Nieves. Durante la evaluación de riesgo, ¿cómo debería realizarse la medición de dosis a trabajadores expuestos a citostáticos, por ejemplo, farmacéuticos y enfermeras? Justo, este es una gran, es una gran, es un gran problema que tenemos en el campo de la salud porque es una evaluación indirecta. Hace mucho se realizó justo en nuestra institución un estudio de investigación que dosaba algunos metabolitos de los citostáticos en nuestro personal en orina. Sin embargo, estas evaluaciones son inaccesibles, son muy costosas, no se realizan normalmente en nuestro medio. Y lo que se hacen son evaluaciones indirectas, sobre todo de la afectación, es decir, hepatogramas, se hacen hemogramas, etcétera, para ver el daño indirecto que se ha podido sufrir en el trabajador. Porque los metabolitos de manera ordinaria no se miden. No es como, por ejemplo, los que están expuestos a arsénico, se mide el arsénico en orina de los trabajadores. En el caso de los citostáticos, estos metabolitos son muy difíciles de dosar, pero sí existen estas mediciones, solo que en nuestro medio no es común, no es referente. Sin embargo, sí sería la prueba ideal que nosotros de manera temprana y de manera mucho más oportuna podamos detectar estos metabolitos en el mismo trabajador para que no tengamos que esperar la consecuencia ya cuando va a ser mucho más difícil poder implementar algunas medidas, ¿no? Pero sí se han hecho, pero se han hecho más como estudios de investigación, no se hacen de manera ordinaria. Muchas gracias, doctora. Bueno, por temas del tiempo, vamos a finalizar aquí la sesión. Muchas gracias a la ponente, la doctora Nadiezhda, por estar el día de hoy con nosotros y también a todos los participantes por estar en esta primera sesión de el microciclo de sesiones del Día de la Lucha contra el Cáncer. Doctora, le damos a usted las gracias por participar y también nos puede dar sus palabras finales de la sesión. Bueno, gracias por la invitación y solamente invitar a todos nosotros, no solamente a que continuemos
con nuestra capacitación, con el conocimiento, sino sobre todo con el autocuidado. Creo que el personal de salud muchas veces somos los que más conocemos de salud, pero somos los que nos olvidamos de cuidarnos a nosotros mismos y somos los más llamados a ponernos en primera plana en este caso, ¿no? Y creo que estos temas nunca van a ser, deben ser postergados. Independientemente seamos la parte privada, MINSA, de salud, Fuerzas Armadas, policiales, etcétera, todos estamos llamados a poder contribuir desde nuestra, primero desde nosotros y después para poder dar lo mejor para nuestros trabajadores, para nuestros pacientes y mejorar nuestro sistema de salud. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. Efectivamente, siempre es priorizar también nuestra salud es muy importante, así como la de los demás, ¿no? Entonces, bueno, damos por finalizada esta sesión. Gracias a usted, doctora, y a todos los participantes. Desde el Senate les agradecemos su asistencia y los esperamos también en las siguientes actividades que tenemos.